Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen, cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, una radio jurídica y un programa hecho para jóvenes, por jóvenes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Vitantonio Leuzzi. Él estudia en la Università di Trento, principalmente Derecho Internacional, pues es el enfoque que él está tomando ahora. Y también tenemos a una persona conocida acá del programa, una estudiante que nos ha acompañado por varios episodios. Su nombre es Adriana Torres, ella es de la Universidad Javeriana y estudia Ciencias Jurídicas, está en proceso de grado en este momento. Entonces, ¿por qué tenemos a este invitado especial que viene desde la Università di Trento, lejos en Italia, en el norte de Italia? Porque hoy vamos a explorar algo que ambos estudiantes, tanto Adriana como Vitantonio, compartieron, que fue la experiencia de haberse ido a Estados Unidos a estudiar un grado allá, un LLM, que es más o menos un máster en Derecho de los Estados Unidos. Normalmente toma alrededor de un año en Estados Unidos tener este grado, pues obtener este grado. Y vamos a hablar con Adriana y con Vitantonio sobre su experiencia estudiando en los Estados Unidos, sobre cómo fue haberse ido a un país en donde los dos nunca habían vivido, en donde hicieron nuevos amigos seguramente, pero al principio de pronto no fue tan fácil, en donde el derecho, a diferencia de Italia y de Colombia, es un tipo de derecho diferente, entonces no es derecho continental, sino es derecho común. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia haber estudiado un derecho diferente? ¿Cómo fue, cómo los calificaron allá en Estados Unidos? Y si eso les pareció difícil, si les pareció fácil en comparación a ambas de sus universidades, tanto en Italia como en Colombia. Y principalmente esto va a ser para darles a todas las personas, tanto jóvenes como no jóvenes que nos observan, esta perspectiva acerca de cómo es irse a estudiar principalmente a Estados Unidos, ya que esta fue la experiencia de ellos dos. Vitantonio nos va a hablar en inglés, entonces su parte de la entrevista será en inglés y Adriana sí nos va a compartir su experiencia en nuestro idioma. Entonces, por lo tanto, comenzando con Adriana, para que nos dé un poquito de contexto, yo quiero que nos expliques, Adriana, cómo fue eso, cómo hiciste para irte en esta ocasión, o pues a lo que ya viviste, a Cincinnati, que era en la Universidad de Cincinnati. ¿Cómo fue que lograste irte a la Universidad de Cincinnati? ¿Cómo aplicaste? ¿El proceso fue difícil? ¿Cómo fue para ti y cómo lo lograste o qué sentiste? Listo. Bueno, en primer lugar, el tema de la aplicación realmente fue sencillo porque justamente como explicaba Vito, tanto la Universidad Javeriana como la Universidad de Trento tienen un partnership con la Universidad de Cincinnati. Entonces, básicamente, cómo funciona este acuerdo es que pues los estudiantes, digamos, tanto de la Universidad Javeriana como pues, de Trento, que ahorita Vito va a explicar un poco más sobre eso, pueden hacer un año de su carrera en Estados Unidos y esas clases se las van a homologar en su, digamos, universidad mater respectiva. Y adicionalmente a eso, también pues uno va a terminar con un título de la Universidad de Cincinnati, que sería un LLM, pero esas clases que vimos como parte de la maestría nos la tienen en cuenta dentro de nuestro pregrado. Entonces así fue como funcionó, pues fue sencillo porque yo pues todo lo hice mediante la Universidad Javeriana y tuve ese acompañamiento. Sin embargo, para nuestros oyentes que nos están escuchando y les llama la atención, ya pues yo en la Universidad de Cincinnati conocí una amiga que se llama Paola, también colombiana. Ella pues no es de la Javeriana, sin embargo ella acabó sus estudios y luego, digamos, de forma independiente y por separado, ella aplicó a la Universidad de Cincinnati y me dijo que también el trámite pues fue muy sencillo. La Universidad pues de Cincinnati le apunta a un tema de
de tener pues mucha diversidad en sus estudiantes, entonces ofrece una gama de becas pues para personas latinas, no sé, comunidades diferentes, donde pues les va a dar la posibilidad de aplicar a estas becas y que sea pues mucho más fácil esta aplicación. Entonces están las dos opciones, tanto con la universidad que un convenio o por separado pues de forma independiente, y también es, digamos, relativamente sencillo. Con el tema del, pues lo que nos estaba preguntando Emi, de qué tan, digamos, diferente o difícil fue acomodarse a este nuevo método de estudio, dentro de los diferentes, digamos, shocks culturales, incluso pues educativos que tuve, me gustaría enfocarme primero en el tema pues del aprendizaje del método de estudio, y es que, como Emi decía, pues en Estados Unidos y acá en Colombia, pues la forma de estudiar derecho y de abordarlo es muy diferente, porque tenemos civil law y tenemos pues common law, y eso hace que todo sea completamente diferente. En el caso pues mío, acá en Colombia, yo estaba acostumbrada a aprenderme todo de memoria, que todo estuviera en los códigos, que realmente fuera muy fácil acceder a la norma y ya de una aplicarla, que en Estados Unidos es completamente invertido. Tú empiezas por unos hechos, identificas los hechos, luego identificas, digamos, cuál es el problema, y de ahí vas extrayendo la ley, digamos, la ley, porque al final la norma, digamos, se desarrolla con base a unos hechos. Entonces después, teniendo esos hechos, tienes que ver si lo puedes aplicar con otros hechos y ver si son o no parecidos, pero pues es muy diferente y muy difícil, porque no todos los hechos van a ser iguales en los casos. Entonces ahí está lo difícil de aplicar, pues cómo saber qué precedente aplicar. Entonces por ese lado creo que fue muy diferente y un poco difícil acomodarme a ese método de estudio al que no estaba acostumbrada. Y con lo que también nos preguntaba Emi del tema de las evaluaciones, eso fue lo más diferente de todo. Pues yo acá en la Javeriana estaba acostumbrada a tener pues mínimo 3 notas, y uno siempre sentir como que te estaban evaluando, entonces todo el tiempo estar pendiente y estar al día, digamos, con las cosas de la materia. Pero en Estados Unidos eso no funciona así, solo tienes una nota en todo el semestre, entonces de esa nota va a depender pues básicamente toda la materia, y obviamente uno tiende a relajarse porque sabe que no le van a hacer ni quizzes ni controles de lectura, entonces uno se puede relajar, pero luego al final, si no tienes las cosas pues preparadas y listas para el final, pues te vas a quedar. Yo siento que es un tema pues de aprendizaje mucho más autónomo en Estados Unidos comparado a cómo funciona pues acá en Colombia. Okay, Vito Antonio, and now with you, I want to know a little bit about what made you study in first, welcome to Desde la Facultad, and secondly, I want to know a little bit about why, as an Italian studying in Trento, did you find interest in going abroad to the United States? What was your main interest in studying abroad? Okay, so first of all, thank you very much for having me. It's such an honor to talk to you guys. And yeah, so I'm happy to have connections with you guys in Colombia and to be part of this project. It's very, very cool. So yeah, I study in Trento, which is it's a very internationally focused, oriented university. So Trento has a lot of programs with a lot of universities abroad. And when I decided to go study in Trento, which is not where I'm from like 10 hours away in southern Italy. But the reason why I chose to go to Trento was because of all of these connections, and because I like to feel as part of something bigger than just Italy. And, you know, when you study law, it's not like you can go wherever you want, because at the end of the day, you're just studying the law of the place where you're studying. And I wanted a kind of a broader experience. But why the United States? So in Europe, we have a lot of different programs. We have, for example, Erasmus, which we have money from the European Union, and we can go and study in pretty much whatever country in the European Union we want. But Trento also offers opportunities abroad in other countries, such as Brazil, the US, and Japan. But I chose the United States because I already spent 1 year when I was in high school there. And I really, really liked it. I like speaking English. I like the US academic system. And this has always been very important to me because I see myself as a law researcher and professor later on in my life. So I wanted to go there and start making connections and understand what the academia is like, and to see if I really wanted to be there. And then second of all, I have developed a strong interest in the intersection between
the law and innovation. And as you all, I really wanted to see what innovation is like over there and how the law reacts and tries to answer two different problems. So in short, this is my experience. Yeah, that's why I decided to go to UC. Okay, and did you find it difficult to study for a common law system, or was it really different from the way in which you studied, or the exams that you had? Were they different in format from the ones you had in Italy to the ones you had in the United States? Yeah, so it was definitely really, really different. My understanding of Colombian law, it's pretty similar to Italian law as well. It's continental. We have a lot of codes. We pretty much take the example of the French code, the civil code, and we base our legal system on codes, basically, or mostly written law. And we don't really study a lot of cases. In some courses you do. So, for example, constitutional law, of course you do. And then we also have in Trento, this is one of the things that I like the most, comparative law. So since the first year, we were accustomed already to make comparisons between the different legal systems. So I always knew that the US legal system was different, but we practice a little bit of it. Studying case law, it's definitely much more different because you don't have to understand or to remember by heart what the law says, but you have to understand how it applies to the case, and also the role of the judiciary system. It's different. The judiciary branch, it's different. So you have to make a little bit of accommodations between the US legal system and the American and European and Italian legal system specifically. But when it comes down to was it difficult, I wouldn't say it was difficult, but it was tricky because you don't have big books of thousands and thousands of pages that you have to read from page 1 to the end, but you have to read the cases, you have to understand the cases, and then the little notes. When it comes down to the mode of the exams, how the exam is carried out, that's very, very difficult. So I only did one exam in my whole career where I was asked to answer to a concrete legal question, because most of the times we don't even have written exams. Our exams are mostly oral. I think I did probably 2 written exams since day one, and it's been 5 years. So yeah, really difficult. And usually what the professor asks you is, for example, in criminal law, talk to me about causation. Talk to me about causation. What is causation? The different doctrines and theory. You see none of that here in the US. What you're asked is it's a 3 pages long, usually, set of information, and then you have to understand what is the legal question that you're being asked, what is the law that applies, how do you apply it, if there are some informations that you need to decide the case, what this information will be, and what where it will lead you. And it's a totally different set of skills that's required for you to answer correctly to an American question. And I really like it because I think it really pushes you to develop critical thinking, whereas I bet our European system kind of pushes you forward to use memory much more. So it's 2 different things. At the end of the day, though, I think that studying the 2, it's very helpful because, of course, one complements the other. And so you can have a strong critical thinking background, but also if you use your memory pretty well, or you're also used to interpret the law as it's written, you're going to do much better because now you have multiple skills that you can apply. And so oftentimes my colleagues ask me, which one is better? I don't know which one is better. I know which one I prefer, but I see definitely how both work towards a common goal. And now it's up to the students to understand, okay, what can I take from one system? What can I take for another to make the best out of it? Ok, thank you. Ahora, Adri, un poco, ahora que él nos habla de los exámenes, yo quería preguntarte... Espera, pero antes de mí rápido, una pregunta muy rápida para Vito. Vito, this is a question for you that
like this was really weird and different for me when I was studying like in the US. And I don't know how it works in Italy, because in Colombia we have like this like mentality in law school that lawyers need to be like really good with oral skills. And that's why like through our like law career, we are like forced to have those skills by having like oral exams. And this is so common in Colombia, and in the US we barely had that. And I know like from other like students, like JD students, they didn't have that either. So how that works in Italy? Are you also used to oral exams or? Yeah, we have mostly oral exams. I would say 95% of the exams we have are oral. And we do have a little bit of moot court. And shout out to my university, because we have the first moot court class in Italy, which is amazing. So we also have some sort of, parallel activities that kind of help you develop your skills. Okay. Yeah, it's mostly oral. Ok. Adri, entonces nos contabas que los exámenes allá, o sea, él ya nos había contado un poco de que eran orales, pero entonces, que no eran orales, pero entonces, ¿cómo eran los exámenes comparados a los que tú tuviste acá en Colombia? ¿Tuviste alguno similar o ya explicándolo un poquito más, cómo fueron esos exámenes escritos? Eran básicamente casos, lo que decía Vito, es más un tema de análisis más que de memoria o conceptual, entonces todos partían de un supuesto hecho, pero eran, por ejemplo, 2 casos en el que literalmente se abordaba todo lo que veías en la materia. Entonces lo que hacían era que pues todos eran escritos y teníamos entre 4, 5 o 6 horas para hacerlos, entonces pues podrán dimensionar lo largos y lo eternos que eran. Y nada, te empezabas a escribir pues en una plataforma que básicamente te cerraba como todo lo de internet y tú solo podías pues ver como el examen. Tenías 4, 5, 6 horas para hacerlo y contestar pues el supuesto de hecho e intentar responder y demostrar, digamos, con esos hechos que sabías todo lo que aprendiste en toda la materia. Entonces eran muy largos, creo que algo que le critico un poco a esa forma de evaluar es que también era muy un tema de resistencia, entonces como de poder resistir 5 o 6 horas frente a un computador dándola, y creo que a veces eso puede, pues yo puedo entender perfecto el concepto, pero puede que no tenga el tiempo o que porque eran muy largos los casos no pude terminar de explicarlo, y eso de pronto no necesariamente pasa cuando te preguntan un concepto específico y yo puedo describirlo. Entonces, pues así era como funcionaban, lo que decía Vito, o sea, no sé cuál es bueno, o sea, cuál sería mejor, pero pues cada uno tiene sus pros y sus contras. Y eso pues por supuesto no pasaba en la Javeriana, si a uno en la Javeriana le ponían pues pues también puede pasar que te den unos hechos y tú tienes que responder un caso, pues nunca va a ser tan largo como es horas, o sea, por mucho 2. Entonces pues ahí está la diferencia, digamos, de evaluación. Bueno, una pregunta primero para ti, Adriana, y segundo para Vita Antonio, pero primero para ti, ¿te dificultó el tema del inglés? O sea, ¿sientes que fue una barrera para ti frente a otros estudiantes o cómo lo sentiste? Tú estudiaste en un colegio bilingüe, entonces has estudiado inglés toda tu vida, pero ¿sientes que si no hubiera sido así, si no hubieras estudiado en un colegio bilingüe, o sea, qué tanto era una barrera el tema del inglés con tus profesores para el tema social y también obviamente para el tema académico? Ok, siento que cuando yo llegué a Estados Unidos yo estaba muy tranquila, como pues yo sé inglés, lo que tú dices, estudié en el colegio, pues tranquila por ese tema, pero realmente uno tiende a pensar que porque sabe inglés ya sabe inglés legal, y son 2 cosas completamente diferentes. Creo que en un principio eso sí me costó un poco, pero pues creo que todo es un tema de curva de aprendizaje y uno, digamos, empieza con clases, pues por ejemplo en nuestro LLM, con clases básicas de introducción al sistema legal de Estados Unidos, y uno ahí pues va aprendiendo, digamos, esos conceptos que ya después en las clases, digamos, un poco más densas, pues ya los vas a tener claros. Entonces creo que sí fue difícil, pero también creo que la universidad ayudó en esa curva de aprendizaje y hizo que fuera más ameno. Con lo que preguntas del tema de los profesores, o sea, nosotros veíamos clase con el resto de JD students, que son los que pues están estudiando derecho normal en Estados Unidos, que se demoran pues 3 años, y nosotros veíamos clase con ellos
Y creo que con el tema de los profesores no me preocupaba porque ellos sabían que nosotros éramos pues de otra parte, pero sí me pasó en muchas clases que pues eran clases magistrales, 100 personas, y que uno levanta la mano y dice algo y de una todo el mundo se voltea como esta vieja tiene un acento. Entonces creo que eso de pronto no era tan chévere y sí pude sentir como el tema del acento, como que sí me da un poco de mal viaje, pero pues al final es de asumirlo, pues ¿qué hacemos? Tenemos acento, somos de otro lado. Y con el tema social, ahí sí me encantaba, digamos, tener un acento, siento que eso uno lo hacía diferente, pero me impacta mucho la diferencia de cuando estaba en ambientes sociales, de verdad no me importaba tener acento, incluso me encantaba, pero cuando estábamos en ambientes académicos sí me sentía un poco más como juzgada y sí, pues creo que eso también al final es de asumirlo, pero pues sí me pareció feo como que estudiantes de allá pues se voltearan a mirarlo a uno como esta vieja tiene un acento, pues eso no fue tan chévere, pero no sé cómo lo habrá sentido Vito. Okay, Vito Antonio, giving the same question to you. I asked Adriana and now you about if it was difficult or if you felt if you felt it as a barrier, the accent or the fact that your first language isn't English, and how did you feel about that, or did you feel it was more difficult for you than for other students, or what was your experience? Yeah, so it's kind of different. We have to compare the first couple of months with the last month. So in the first couple of months, even though I thought I had a good English, as Adriana said, legal English is different than regular English. And so one of the things is that you have to really put your effort on is know that you have to understand these legal terms that are very basic, so you're going to need them for your whole career, but you probably never encountered them in your previous studies. And so that's one of the barriers. It's really building the blocks of your legal vocabulary to then start really use a very good level of English. And then there is this is what you're going to use in your academia. And this is what you're going to use every day, and you're going to need them to answer the questions in your classroom to understand what the professor is saying. And then there is the social part, which is how you're going to interact with your colleagues and everybody else in the law school that's not necessarily linked to a academic, environment, but more about, a social environment. And that's where I never really found a lot of problems, probably because it's the English that I practice more, and it's not really required to you to be perfect. You can do a little bit of mistakes because at the end of the day, you're having an informal, casual conversation. But then in the last months, after, you use your English a lot, you read a lot of cases, you read a lot of, notes on cases, and you've discussed them with your colleagues, with your professors, things really do start getting better. I would say after after 2 or 3 months, you're going to get used to it. You spent a lot of time being in another country where everybody speaks another language. Your brain is starting to pick things up even more quickly, so you're not falling behind as much. So it's all a matter of being used to it and practice and really putting your mind and your effort in the first months, I think, to collect and gather as much information as possible. But then at the end of the day, you're still a foreigner. You're still going to have another accent. You're still going to not know all of the words. And for example, in the second semester, I wrote a paper, which was a 50 pages long paper on copyright law. And of course, I did some typos. There were some typos in there. Or probably, some sentences that you think are proper for the academic environment, but are probably more casual than you realized at first. So still, even after a year, but that's human. It's at the end of the day, it's another language. It's a beautiful language, but it's not your first language. And I think it comes to a point where you have to take, your pride apart and say, all right, I'm here to learn, and I will learn for a long time. It's not like I'm ever going to be perfect. And I have to accept that and constantly work on my vocabulary. And, again, being used to it. Okay, thank you. Adri, hay como
una pregunta que yo tenía para hacerte y es alrededor del tema de que inclusive acá dentro de las universidades bogotanas o pues colombianas en general, hay una diferencia en cuanto a que en unas se comparte más información entre estudiantes de derecho sobre todo, y en otras no tanto, es decir, si uno tiene apuntes de una lectura o tiene apuntes de una materia, pues hay unas universidades en donde se tiende a compartir más esta información y hay otra en donde compartirla se ve como una rareza, o sea, como algo extraño. Entonces yo quería preguntarte, obviamente desde tu experiencia de Cincinnati únicamente, y pues en el programa en el que participaste, si allá era un tema que no se compartía nada de información o si con los estudiantes, inclusive de allá, ya de la Universidad de Cincinnati propiamente, si había como que se decía, no, mira, para estudiar para este examen es de esta manera, o ¿qué te parece? Ok, eso también fue otra diferencia gigante en Estados Unidos, y es que pues uno en la Javeriana viene de esta mentalidad de Javeriana ayuda a Javeriano, y tenemos el grupo de Facebook y uno se comparte apuntes y uno pregunta cómo es el parcial de tal persona y todos se responden. Eso en Estados Unidos no funciona, e incluso pues en Estados Unidos hay lo que se llama el Honor Code, y hacer eso va en contra del Honor Code, entonces uno obviamente no lo hace. Entonces básicamente estudiar con los apuntes de alguien más para ellos es, digamos, plagio, entonces no lo puedes hacer, por eso es que toca estar como súper pendientes de las lecturas, de los apuntes, de las clases, pues porque todo lo tienes que hacer tú, o pues lo puedes hacer, digamos, con otros compañeros, pero tienen que haber aportado en la misma cantidad. Entonces, para que puedas, digamos, estudiar con apuntes pues, de otras personas, tú tienes que haber como aportado y ayudado a esos apuntes. Entonces, eso fue muy raro, porque pues no estaba acostumbrada a esa, aun cuando uno tiene, digamos, apuntes de acá en las clases, uno a veces estudia con las de la amiga porque son mejores, porque son más ordenados, lo que sea, que son en Estados Unidos, pues no funciona así. Y también otra cosa a la que no estaba acostumbrada era llegar a sentarme en un examen sin saber cómo iba a ser. Yo en la Javeriana pues venía acostumbrada a uno preguntarle a los de semestres de arriba como, ay, ¿cómo es la metodología de esta persona? No sé, qué pregunta, qué tan largo es, lo que sea. Eso en Estados Unidos pues uno no lo puede hacer porque también se considera plagio, entonces tú solo llegabas y te sentabas y con lo que el profesor te había dicho te podía decir cómo van a hacer casos, y uno iba, digamos, con esa pequeña porción de información para enfrentarte al examen, y eso era pues muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces también pues fue un poco diferente, y creo que para esto, para esta situación en específico, sí creo que prefiero cómo funciona la Javeriana. Creo que ya cuando uno se enfrenta a la vida laboral, igual todo es en equipo, pues uno trabaja muy en conjunto como con sus colegas, y no entiendo como cuál es esa necesidad de ser tan egoísta con el conocimiento. Sí creo que igual prestarse apuntes o contarse, digamos, como, oye, este man pregunta sobre casos, pues no le veo el problema, pero eso en Estados Unidos pues tiene una mentalidad muy diferente. Y otra cosa que también me acabo de acordar que funcionaba en Estados Unidos era que nosotros salíamos de hacer el examen y no podías hablar como con las personas de la clase del examen hasta que dentro de 2 semanas te mandaron un mail que decía como ya, como todo el mundo hizo el examen de esta materia, ya puedes hablarlo. Entonces también era muy raro porque uno también está acostumbrado a salir del parcial y es como, ¿qué pusiste en la A? ¿Qué pusiste en la D? Y eso en Estados Unidos no funcionaba así, no se podía, también violación al Honor Code, entonces eso también era muy raro. Okay, so now returning the same question to Vita Antonio, we were talking about the differences because in Colombia there are different schools that view sharing information or notes regarding how you study for exams, or for example saying this professor tends to ask a lot about, as you said, causality or causation, or yes, small pieces of information, or even notes on the class. You can share them between students, but Adriana told us that in the United States was really different, and that you couldn't share anything, so like almost anything. So I wanted to ask you first, how is this managed in Italy in your university? Do you, between students, share information or help each other study?
and how was it different or the same for you when you went abroad to Cincinnati? Yeah, so in Italy, we don't have an official policy, I don't think. I mean, we don't have a set of rules that everybody needs to know. But we know the big things, of course. You're not supposed to copy or cheat in an exam or stuff like that. But as far as sharing information, it's pretty easy. I mean, people are going to share their notes pretty easily, especially if you have your study group, which usually tends to be kind of broad. And then, of course, if you ask your notes to someone you never talked to, they're going to say no. But if you, for example, miss a class and someone, you're asking to the big WhatsApp group, can someone send me the notes? It's pretty common that you're going to have them. Also the recorded version of the class. So no problem when it comes to that. In the US, on the other side, Adrian is right. I mean, it's kind of difficult because of the honor code. And I also think it's because in the American culture in general, I think cheating or helping the other person more in an academic setting, it's kind of discouraged. Also because of the way they are graded. So because they have, the curve. So it's going to mean that most people are going to be in the middle. Some people are going to be on the lower end, and very few people are going to be on the higher end of the curve. So it means that very few people are going to get A or A pluses. Very few are going to get D's or C's, but most people are going to get B's. This incentivizes people to kind of be on their own because you don't want other people to succeed, if that makes sense. But still, you're going to have I've seen, and I was part of some small groups, study groups of 3-4 people that will share information and, kind of practice on the similar exams that they were taking, because still you realize that studying in group, at the end of the day, it's still the law. It's going to be different opinions, different interpretations. So having a small group is helpful, and they realize that, and they may share more information in these smaller groups of people. But another thing that I found very interesting is that the Student Association publishes, or even professors, older version of exams that they gave, and then with which were the best answers to these questions. So you don't know exactly what's going to happen in your exam, but you can kind of, get what the professor appreciates from an answer, what he's looking for, she's looking for, or what he shouldn't do. Okay, Vitantonio, thank you very much for your answer and also for participating in our program. It was an honor to have a student from far away in Italy participate with us today. Adriana, muchas gracias como siempre a nuestra audiencia por escucharnos en este programa especial. Les agradecemos por escucharnos y les recordamos que nos pueden ver en Instagram, en @desde _la_ facultad, en YouTube como desde la facultad La Voz del Derecho, en Spotify como desde la facultad La Voz del Derecho. Y recordar que siempre acá estamos abiertos para que nuestros micrófonos escuchen las opiniones de cualquier persona, sobre todo si estudia Derecho y es joven, para que venga a compartir su opinión, porque a través del diálogo es que nosotros crecemos. Les agradecemos por escuchar nuestro episodio y los esperamos para el próximo. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.